¿Quieres convertir la información de tu compañía en una ventaja competitiva? Manejar, analizar y almacenar los datos de la manera correcta significa tener una ventaja competitiva para las empresas de hoy. En Heinsohn entendemos que estar vigentes significa velocidad de respuesta y capacidad de análisis en tiempo real de los datos de nuestros clientes. Sabemos que la transformación digital se trata de cómo aplicamos la tecnología a las necesidades de cada empresa. ¿Quieres saber cómo? ¡Contáctanos! Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando, a las personas que se están conectando y a las personas que se van a conectar. Bienvenidos a nuestro segundo día de conferencias acá en Heinsohn Week. Este día pues les tenemos unas conferencias igual que ayer, muy interesantes, buenísimas, de unos temas muy buenos y muy innovadores. Esperamos que las disfruten un montón. Por ahora, vamos a empezar con Wilson Espejo en una charla súper interesante que pues viene siendo de una seguidilla de charlas que terminará el viernes. Ahorita Wilson les contará mejor. La de hoy es el preámbulo para una implementación exitosa de inteligencia artificial. Pues como ya les dije, nos está acompañando Wilson Espejo. Wilson es arquitecto y es nuestro experto dentro en inteligencia artificial. Él es la persona a la que uno sí o sí le va a preguntar del tema, porque lo maneja. Wilson, buenos días, ¿cómo estás? Sí, Nico. Bueno, ¿mi internet está bien? ¿Ahí me escuchan bien todos? Listo. Bueno, muchas gracias, Nico, por esa introducción. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este espacio, por sacar de su ¿Cómo tiempo. vas? Bien, Nico, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas? Bien posible porque pues mi internet me ha fallado bastante frecuentemente. Pero bueno, intentemos igual meternos en materia. Will, ¿qué expectativas tienes? Cuéntame un poquito de la charla que vamos a tener hoy. Cuéntame un poquito de las charlas que vamos y que hemos venido teniendo en la semana en lo que se relaciona con el tema. Cuéntale a las personas para que se emocionen un poquito más. Bueno, sí. Te cuento que básicamente esta charla nace a partir de una que iba a ser un poco más privada, digamos, solamente para una serie de personas. Pero entonces, gracias al Heinsohn Wig, a tu gestión, a la de Andrés, pues decidimos mejor unirla a esta serie de charlas y irla como en tres partes. Entonces, básicamente, nuestro objetivo es hacer entender qué es lo que necesito yo para poder implementar soluciones que sean de inteligencia artificial con las nuevas tecnologías de la industria 4.0. Para eso necesitamos dos cosas, el User Experience y el Customer Experience y los datos. Entonces, esta es la segunda charla de tres charlas que están enfocadas a hacernos entender que los usuarios y los clientes que quieren pertenecer a este nuevo auge de tecnologías pues tengan claro estas dos principales vertientes, porque de ahí depende el éxito de una buena implementación. Sí, de acuerdo, correcto. Y si les gusta la charla de hoy, el viernes vamos a tener la tercera charla de la que les está hablando Will a las 10:30 de la mañana para que pues se vayan agendando de una vez. Digamos, sin más preámbulos, lo último que tengo por decirles es que debajo del video en la página del evento hay un cuadrito de chat, ahí pueden ir dejando sus preguntas a medida que va avanzando la conferencia. Vamos a resolverlas al final, un par de preguntas. Y estén muy pendientes también de una encuesta que vamos a estar mandándoles para que por favor nos ayuden a resolverla. Nos interesa saber muchísimo pues, su opinión para seguir dándoles contenido de valor a todos los asistentes. Y por último, tengan presente también que tenemos unos descuentos súper importantes, súper interesantes en lo que se relaciona con analítica, ¿cómo es? Madurez analítica, arquitectura empresarial y consultoría UX, pero bueno, Will les contará mejor, que como ya les dije, él es el experto. Entonces, nada, sin más preámbulos, empecemos con el preámbulo de inteligencia artificial. Will, adelante. Y listo, gracias, Nico. Bueno, sí, como lo había mencionado, digamos que esta es la tercera, entonces en la página de Heinsohn, si no pudieron ver la charla de ayer de Manuel, que fue bien interesante y que también hace parte como este preámbulo,
también va a estar colgada en nuestras diferentes redes sociales, entonces ahí, pues para que lo tengan en cuenta. Y lo mismo, si no pueden participar en la que vienen o van a participar en la que vienen y no pudieron ver ninguna de las dos, también van a estar ahí colgados los videos para que se complemente. Eh, bueno, ahí ya están viendo mi pantalla. Bueno, listo. Entonces, como lo mencioné, esta charla es orientada a hablar de datos, hablar de este preámbulo para una buena implementación de inteligencia artificial y, bueno, no solo de inteligencia artificial, de tecnologías o de herramientas que me permitan a mí alcanzar habilidades, nuevas habilidades que me dan a mí los datos. Entonces, pues, un repaso por la agenda, pues quiero como empezar como concienciando y entendiendo qué son los datos. Hoy escuchamos mucho esa palabra y como que lo decimos de manera muy intrínseca, pero pues quiero como dar un repaso pues por la evolución de los datos y la humanidad para que nos demos cuenta que finalmente es algo vital, no solo para nuestras organizaciones, sino que ha sido vital durante toda nuestra historia. Pues de cómo evolucionan y finalmente pues ya vamos a pasar como al contenido pues ya más empresarial de cómo genero yo una estrategia de datos, que estamos hablando de nuestra madurez en los datos, qué podemos hacer para seguir en esos escalafones de datos y pues unas pequeñas estrategias de cómo crecer. Entonces, pues bueno, uno de los motivos para esta charla es lo que les decía. Actualmente escuchamos la palabra datos, escuchamos y vemos por ahí noticias que nos dicen los datos son el nuevo petróleo, son el nuevo dinero que hay. Y pues si nos ponemos a entender, el petróleo tiene el valor es gracias a los datos. O sea, los datos siempre han sido valiosos. Y por eso es que nuestras organizaciones y en general, cada vez que yo estoy con mi celular o con mis dispositivos que generan datos, pues la idea es que entendamos que esos datos son finalmente valiosos, ¿sí? Entonces, pues empecemos a entender, digamos, a pensar cómo empiezan los datos, cómo empiezan a generarse los datos. La humanidad es lo que es hoy por hoy gracias a su habilidad de comunicarse, pero finalmente la forma en la que se comunica y lo que hace esa información que yo comunico, pues yo lo almaceno en datos. Empiezo yo a hacer que esa idea o esa información se prolongue por más de una generación, digámoslo así, pues empieza la humanidad como a través de los jeroglíficos, a través de señales, de dejar cosas para poderlas transmitir a generaciones posteriores. Luego también aparece la música, ¿no? La música también empieza a transmitir esos conocimientos, esos datos de las batallas, de las guerras, de religiones. Y pues finalmente, digamos que en esta primera fase de los datos, pues aparece ya el papel, la imprenta, y ahí empezamos a consignar los datos, empezamos ya a organizarlos y a verlos como información, ¿sí? Es decir, en los datos empezamos ya a categorizarlos y empezamos ya a darles un sentido, ¿no? ¿Qué empiezan a decirnos los datos al principio? ¿Qué es lo que queremos consignar? Bueno, al principio, una de las ciencias más antiguas es la astrología, la astronomía, pues bueno, empieza por la astrología porque empezamos a hallar patrones en los datos, pues la manera más fácil y más simple de contarlas no es a través de ecuaciones, sino a través de historias. Entonces, pues digamos que ahí es que nacen todo este tema de las constelaciones, porque empezamos a ver patrones y a darnos cuenta que antes de ciertos comportamientos en el cielo, empezamos a notar que van a comportarse, digamos, mis cosechas y el ambiente de cierta forma. Entonces, ahí empezamos ya como a darle un sentido a los datos. Es decir, no solamente a consignarlos para mostrar de una manera proactiva, reactiva, sino que empezamos ya por primera vez a hablar de analizar esos datos, de poderlos estudiar, de experimentar con ellos, ¿sí? Y a medida que aparecen las ciencias, pues también aparece pues la necesidad de querer tener esos datos, de monetizar los datos. Si nos ponemos a pensar a la era de hoy, la era tecnológica, los datos nos dicen a nosotros
que, o sea, digamos, si yo tengo ahorita una cuenta bancaria y digo que tengo 100.000 pesos ahí y que se los quiero transferir a otra persona, eso finalmente es un dato, ¿sí? En algún momento este tema, digamos, capitalista empezó pues por ese sistema fiduciario en el que yo empezaba a intercambiar una cosa por otra, pero hoy no, hoy es un dato que estoy intercambiando con otro, es una transacción y simplemente en los registros queda un log y así es que yo puedo seguir. Ah, ahorita me están viendo bien, es que creo que me llegó una imagen que me dice que se congeló. ¿Y tú estás por ahí? ¿O Juan Pablo? Ah, ok, listo. Me ha cambiado de slide. Ahí acabé de cambiar de slide. ¿Lo están viendo? Ah, no, 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 entonces sí está congelada. Ah, ok. Ahí ya estás viendo, ya están viendo. En este momento estoy más. Sí, ok, no, 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 es que ahorita estoy proyectando algo eh, de unos discos duros. ¿Alguien está viendo eso? ¿Estás viendo eso? Perdón, qué pena. Ok, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, qué pena. Detalles técnicos de esta nueva realidad. Ahí están viendo, ok, listo, ahí que están viendo en estos momentos, están viendo algo que dice los datos y la humanidad. Ah, listo, bueno, entonces me confirman que ahora sí ya estamos viendo lo que estaba presentando. Bueno, listo. Entonces empieza a llegar la informática para, digamos, consolidar esos datos y poderlos procesar y poder empezar con esos primeros análisis. Digamos que uno de los primeritos hitos que tuvimos ya fue tener un disco duro. Hace muchos años IBM hizo la Ramac 305, pesaba 1 tonelada y pues solamente cabían 3.75 megas. Nos toma más o menos 20 años, pues con la llegada de las cintas magnéticas, empezar a reducir el espacio, volver eso un poco más simple de manejar para que, digamos, no sea tan costoso, pero finalmente la cantidad de datos sigue siendo mínima. Aunque para la naturaleza de los datos que se manejaban en este entonces, ese espacio era suficiente, ya en los años 80 reducimos aún más y empezamos a aumentar. Es decir, llegamos a un punto en el que decimos, bueno, en este momento ya es manejable tener discos duros, ahora vamos a preocuparnos es en aumentar su rendimiento y su capacidad. Entonces, de los 90 a los 2000, digamos que la reducción, pues digamos acá, la reducción en 20 años, pues es considerable, de 1 tonelada a llegar a estos pesos más pequeñitos. Pero en la década de los 90, digamos que se reduce el espacio, se optimiza el consumo de batería y de energía, y lo que más se ve la diferencia es la capacidad de aumentar su capacidad de almacenamiento. Entonces pasamos de 256 megas a 80 gigas en promedio, digamos, un computador en promedio podía tener 80, 60 o 40 gigas. Entonces ya hablamos de que subimos 6 órdenes en la cantidad de información. Y a partir de los 2000, pues empezamos a hablar de esas primeras nubes, de pensar en recursos ilimitados, en cosas que ya no tengo un número finito, sino que ya es dependiendo del dinero que yo tenga, pues lo puedo empezar a, a extender sin ningún límite. Ah, bueno, pero ¿para dónde va este tema? Porque ahorita hablamos que, bueno, la nube y que se ha reducido bastante, pero aún así seguimos teniendo problemas de espacio. Entonces, una de las cosas que yo veo que vienen en el futuro, una de que va a ser un principio, es cambiar las cintas magnéticas, los microchips, porque ya hemos llegado físicamente a un punto en el que no podemos reducirlos más. Eh, entonces están experimentando con almacenamiento en ADN. Aquí pongo, digamos, esta imagen donde me dice, mira, un data center en promedio es capaz de almacenar 1 millón de terabytes. El cuerpo humano, o sea, digamos, el ADN que tiene un cuerpo humano en promedio, es capaz de almacenar 150 billones de terabytes. Es decir,
es 150.000 veces más potente la cantidad de información que puede almacenar el ADN en un cuerpo humano que el de un data center. Es decir, para hacernos una idea, lo que hoy tiene guardado IBM, Google, Amazon, Azure y Apple cabría más o menos en unos 10 o 20 gramos de ADN. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Pues lo que ya se hace, porque hoy esto no es algo que va a ser en un futuro distante, no. Hoy por hoy ya existen pruebas, gracias al PCR, pues identificamos que nuestras cadenas están hechas pues nuestras cadenas de ADN están hechas de 4 nucleótidos que son ACTG, y en esas empezamos a guardar ese código binario y lo empezamos a transformar. Hoy por hoy es costoso. ¿Por qué? Porque ese procesamiento de guardar eso ahí pues es bastante complejo. Pero yo creo que en un futuro no muy distante, porque hoy por hoy ya hay incluso series de Netflix que están guardadas en cadenas de ADN, yo creo que para allá va el futuro. Para allá va la cantidad de almacenamiento, pues nos vamos a reducir consumo de energía, espacio y practicidad. Y también seguridad, porque estas nuevas formas de almacenar los datos pues tienen nuevas condiciones para hacerlo. Bueno, listo. Pero si nos ponemos a pensar, hoy por hoy ya guardamos muchísimos datos. ¿Para qué queremos tantos datos? ¿Para qué queremos tanto espacio? Entonces, lo que venimos guardando es información que hasta ahorita estamos aprendiendo a explotar, ¿sí? Pero ahora se viene información sensorial, ¿sí? Entonces empezamos a guardar, digamos, información de formularios, información estructurada, información que podemos entender nosotros de manera muy simple, pero ahora, pues, hay sensores en todo, hay sensores en nuestros relojes, sensores en nuestro medidor de la estufa, sensores digamos, los medidores eléctricos. Por ejemplo, yo trabajo con medidores eléctricos y ya pues ellos son capaces de enviarnos información muy compleja. Entonces, así quisiera yo guardar este tipo de información en algo físico o en algo diferente a la informática, sería muy complejo. Les pongo un ejemplo, yo trabajé con medidores inteligentes de energía y ahí, digamos, ellos eran capaces de guardar la relación entre voltajes y corrientes. Y eso se traduce a algo que se llama un diagrama fasorial. Entonces, ¿qué era lo que era capaz de entregar el medidor? Un gradiente. Y ese gradiente que tenía, las variaciones de esas, corrientes y voltajes. Y lo que hacía era guardarme derivadas parciales para que yo calculara si había alguna cosa diferente. Entonces, dense cuenta que ahora la naturaleza de los datos ya nos exige que sea algo informático o algo más allá, algo matricial, ya no tan lineal para almacenarlo. Es por eso que estamos pensando constantemente, bueno, ¿cómo vamos a mejorar esos datos? ¿Cómo vamos a mejorar la forma de almacenamiento y la forma de procesamiento de esos datos? Entonces, pues aquí hay como un paralelo de los datos hoy por hoy. Digamos que esos datos que veíamos antes, que podíamos entender y tabular y generar una grafiquita normal, pues digamos es información estructurada, es información que yo podría organizar en una tabla, ¿sí? Eso es lo que yo podría decir que es información estructurada, como digamos, un lenguaje un poquito coloquial, sin irnos tan técnicamente a la definición. Sí, entonces lo que yo sea capaz de guardar en un formularito o en una estructura de datos, en una tablita de Excel, eso yo lo puedo considerar como información estructurada. Pero hoy por hoy, la mayor cantidad de los datos que se generan es información no estructurada o semiestructurada. Entonces, información de chats, información de emails, la información sensorial, encuestas, pues les repito, aquí en Hinso también estamos expectantes de que llenen las encuestas. Cosas que ya no son tan simples de almacenar y estructurar y decir que acá hay una forma. Entonces, es importante que tengamos claro este tema de los datos para que nos demos cuenta que finalmente los datos no son lo que genera valor, los datos son el valor, ¿sí? Es decir que pues debemos tener estrategias para esto, debemos pensar que ahorita listo, yo estoy manejando tal proceso de negocio de mi empresa con un Excel y está bien. Si tengo bien claro para qué funciona cada una de las cosas, pues eso está bien, pero debemos estarnos ya preparando y ser visionarios
y entender que los datos son esa fuente de conocimiento que es muy importante tener clara cómo nos representa a nosotros, cómo representa a nuestro negocio, a nuestras compañías. Entonces, para esto, pues empezamos a hablar ya de la estrategia de datos, ¿sí? Las compañías tienen que empezar a tener una estrategia de datos, como no solamente nos quedarnos con que yo ya tengo aquí Teradata o tengo Snowflake o tengo ya mi base de datos Oracle, la última versión. No, el objetivo de esta charla es hacerles entender que más que las herramientas son los conceptos, es como una serie de lineamientos, es como entender que hay una madurez entre los datos y cómo se relacionan y entender en qué nivel estoy. Eso es muy importante, entender en qué nivel estoy. ¿Por qué? Porque eso me va a dar paso a mí para seguir al siguiente escalafón, ¿sí? Entonces, si yo almaceno mal mis datos, pues me van a decir mal mis cosas, voy a tener malas predicciones, voy a tener malos análisis, ¿sí? Y pues hay otro concepto bien importante que vamos a tocar un poquito al final y es pues el gobierno de los datos, porque una cosa es tener los datos almacenados y otra cosa es decir que yo los entiendo, los tengo categorizados, entiendo quién va a acceder a qué información y entiendo en qué momento me sirve la información agregada o en qué momento me sirve la información detallada. Entonces todo eso se hace a través de esas herramientas, de estos lineamientos que nos da los gobiernos de datos. Y bueno, tal vez estos pues siempre las empresas van a estar buscando el bajo costo y no estoy diciendo que no se pueda lograr, pero en un inicio no debería ser la prioridad. Es decir, generalmente cuando nos llegan propuestas, bueno, listo, ¿y en cuánto tiempo recobro el costo-beneficio? ¿En cuánto tiempo hago tal cosa? Y es más que eso, más que el dinero que me puede ahorrar o la facilidad de hacer algunas cosas, es más que los datos me van a hacer a mí útiles ahorita y en un futuro. Entonces, digamos que sí es importante el costo, sí es importante la escalabilidad, pero no debería ser mi prioridad en un inicio, ¿sí? En un inicio es entender mi madurez y empezar a hacer una gestión para pasar al siguiente nivel. Entonces, digamos que voy a dar un brochazo aquí por los diferentes niveles, ¿no? Entonces aquí, volvamos aquí a esta pirámide, entonces digamos que el nivel más bajito sería aquí abajito, pues digamos que sería como desde donde empieza donde generalmente empiezan todas las empresas, y es que no hay analítica, ¿no? Entonces, ¿qué características tenemos acá? Muchas veces en las empresas acá hay un sesgo bien grande y es que, bueno, yo ya tengo mi CRM, tengo por allá Salesforce y tengo por aquí a SAP y tengo aquí estos dos aplicativos que me encargan aquí esto y listo. Pues yo por eso, pues puedo decir que tengo datos y que ya tengo un gobierno de datos. Y no es tan así. Hay que tener claridad de qué me representa a mí para mi negocio. ¿Y cómo se está haciendo hoy por hoy eso? Segmentando. O sea, una empresa, por más pequeña que sea, su negocio siempre va a estar segmentado como por diferentes objetivos de negocio. Entonces, la idea es como esos objetivos convertirlos en dominio de negocio. ¿Por qué dominio? Porque ahí voy a tener palabras clave, porque voy a tener objetivos clave. Entonces, en este primer nivel, yo no tengo tan claros esos dominios de negocio. Yo sé que hay una información por allí, otra información por allá, y que si necesito el reporte que me está pidiendo tal entidad, la saco de aquí. Pero realmente es entender que hay unos dominios y que esos dominios no van a venir los datos de una sola fuente, que voy a tener que integrar los datos para poder entender y tener el dominio de ese negocio. La informática, como tal, nos dice esos dominios, o sea, por ejemplo, las arquitecturas orientadas por microservicios, arquitecturas hexagonales, están también orientadas a esos dominios. Es por eso, porque nos dimos cuenta que segmentar esa información por cada dominio y tener un dueño de la información por cada dominio es la manera más práctica y es la manera más escalable en la que lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, generalmente les repito, hay un sesgo en las empresas que dicen, bueno, yo ya tengo mis datos, mi base de datos, entonces yo ya tengo algún nivel de madurez, ya tengo aquí, y no están así. Entonces, ¿cómo podemos empezar
a construir, a hacer esas bases para seguir a nuestro siguiente peldaño. Empezar a tener claros mis modelos entidad-relación, empezar a ver cómo integro los datos y quién es el dueño de mi información, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de integración de datos, pues pensamos que es que todo yo lo almaceno en un solo lado. Hoy por hoy sí hay varias estrategias que hablan de data lakes y ingesta de datos y que todo va primero así, pero en este primer peldaño no debería ser que todo ya esté integrado de un solo paso. Podría ser que yo tengo la información de CRM aquí, pero entonces la idea es tener una estrategia de integración. Si esa información del cliente la necesito en algún otro lado, saber que el dueño de esa información es Salesforce, ¿sí? Entonces, entender esas cosas y tenerlas en un dibujito, con diccionarios de datos, para entender qué estoy almacenando. Al principio, pues obviamente van a haber muchas entidades, muchas tablas que yo no entiendo, pero sí por lo menos tener estos diccionarios de datos de las entidades más relevantes, ¿sí? Para entender cómo se relacionan la una con la otra, porque pareciera mentira, pareciera como algo, digamos, aislado, pero no. Muchas veces los sistemas hacen muchas cosas, pero uno no tiene ni idea de cómo hacen los datos, de qué, para qué sirve esta tabla. Entonces, estos ejercicios, pues enriquecen muchísimo a la empresa, enriquecen muchísimo a los proyectos y también nos dan una visión de qué tanto necesito cambiar o qué tanto, pues estoy guardando datos que no son tan necesarios o si los estoy explotando en verdad. Listo. Bueno, entonces ya está en nivel 4. Aquí ya empezamos a hablar que las empresas o las organizaciones tienen una analítica localizada. Es decir, ya hay como un análisis descriptivo. Cuando hablamos de análisis descriptivo, generalmente en muchos lados vas a encontrar que es el que está ahí. Entonces, en estos momentos, digamos que por lo menos ya tenemos una serie de información centralizada y yo podría decir, mire, yo sé qué está pasando ahorita en estos momentos, yo sé que esto le pertenece a este dominio de negocio y que esta persona es capaz de entrar a estos datos y por eso necesita ver esta información, ¿sí? Tenemos también, pues ya por lo menos claros qué dominios de negocio tengo y dependiendo de esos dominios, esos me van a dar la pauta a mí para el gobierno de datos y para el linaje de los datos, para saber quién es el dueño de quién. Y pues ya hay data marts que nos permiten hacer inteligencia de negocios. Aquí también puse de puesta este concepto, aunque ya se han venido haciendo charlas, pero digamos que esta presentación es conceptual pensando en eso, en que generalmente a nosotros nuestros clientes, o bueno, clientes o prospectos nos buscan y dicen, bueno, ¿qué hace su producto? Henson, digamos que esta área no se dedica como a hacer productos, ni solamente una fábrica. Nosotros nos encargamos de ser partners, de ser consultores del negocio para poder dirigir y para poder orientar y tomar las mejores medidas. Entonces, cuando hablo de BI, generalmente todo el mundo piensa ya, Data Warehouse, cubos y ya. Y listo, es cierto, eso hace parte del BI, pero las herramientas se van dando intrínsecamente cuando empiezo a hacerle caso a los conceptos, cuando empiezo a hacerle caso a los lineamientos. Entonces, el BI no me refiero a que haya un cubo o a que haya un data warehouse y unos data marts, sino que tengo unos modelos de datos y esos modelos de datos están orientados a un dominio y gracias a que los tengo bien organizaditos, puedo entender cómo funciona mi negocio y cómo los datos representan a mi negocio. Entonces, ya estando en este nivel de analítica descriptiva, ¿sí? Es decir, que mi analítica es localizada, ¿qué puedo hacer para seguir al siguiente peldaño? Bueno, tengo que empezar a caracterizar mejor esa información. ¿Qué es caracterizar? Darle algún sentido a cada una de mis entidades, a empezar a decir, mire, esta entidad, aparte de guardar los datos de esto, mire que eso me puede servir para este otro dominio, o mire que esto, si lo veo desde esta perspectiva, me va a decir esto, ¿sí? Entonces, cuando yo caracterizo los datos, empiezo a encontrar incluso nuevos casos de uso, empiezo a encontrar formas en las que podría enriquecer los datos. También, ¿qué pasa en estos ejercicios de data wrangling y de caracterización? Que empiezo a hacer estadísticas y hay mucha basura. Entonces, es cuando nos damos cuenta que se creó una tablita temporal, que se creó por aquí este coso temporal, un aplicativo temporal que me liquida por aquí esto,
o una cosa aquí temporal que lo integramos aquí, ahí temporalmente con unos Excel. Y eso pasa muchísimo. Entonces, empezarnos esas cosas que llamamos temporales generalmente son las que duran 5, 6, 7 programas diferentes y no las quitamos. Entonces, es importante empezar también a desechar esas cosas que son temporales y a integrarlas realmente a nuestros aplicativos y tenerlas claras en nuestras estrategias de datos. Otra cosa que ya puedo empezar a hacer, como ya tengo mis datos acá almacenados y ya empiezo a tener información histórica, es que yo ya tengo que empezar a aplicar estadística. Generalmente, pues uno utiliza conteos y agregaciones, sumas, promedios, porcentajes, pero aquí ya podemos empezar a ver tal vez algún análisis más orientado al tiempo, hacer algunos análisis de series de tiempo, revisar algunas regresiones, entender cómo mis datos, si los reviso en masa me dicen una cosa y si los reviso al detalle me dicen otra. Entonces, entender esa estadística que hay detrás de mis datos, pues es un buen comienzo para seguir a nuestro siguiente peldaño. Y pues bueno, lo que decía en el principio, pues depurar los modelos para dejar solo la información que necesito y la información que tal vez no está tan así, pues no darle la misma relevancia y dejarla en nuestro data lake o en nuestros datos que no están tan bien depurados. Digamos que en las estrategias de data lake, en las que hablamos hoy por hoy, podemos ver que uno caracteriza los datos. Ya vamos a ver eso. Ya en el nivel 3, digamos, en este momento, pues ya es una compañía con buenas aspiraciones para hacer analítica avanzada. ¿Sí? En estos momentos ya tenemos toda nuestra data por lo menos congruente. ¿Sí? Así almacenemos más de la data que es específica, la que tenemos clara y la que sabemos cómo funciona y cómo está estructurada, le estamos dando un valor para el negocio. Y por eso en este punto, tratar con empresas que ya están en este nivel es simple porque ya tienen claro el valor de sus datos, ya tienen clarísimo que pueden sacarle el provecho, ya tienen claro que esos datos son valiosísimos. Entonces, ya saben cómo esa información es relevante para el negocio y ya se sabe que hay que ser cuidadoso con los volúmenes. Entonces, en este punto es muy probable que ya las empresas tengan un data lake o que tengan estrategias de ETLs o ELTs implementadas y ya maduras, ¿sí? Y ya se entiende, pues digamos, un análisis diagnóstico a través del negocio, lo que yo quiero ver, mis datos a través del negocio, ya entiendo el por qué me pasó esto, mire, ya entiendo, oiga, mire, vendimos menos acá o pasó tal cosa, mire, ya mis datos son capaces de mostrarme el por qué. Y entonces, ¿qué viene en este punto? En este punto es donde ya empieza como lo orientado al Machine Learning, empieza como lo tecnológico nuevo, ¿sí? En este paso podemos generar ya esos data lakes y caracterizar esa información. Aquí, si quieres, les voy a mostrar como una arquitectura, digamos que tiene Microsoft, una de las tantas arquitecturas que ellos tienen base. Entonces, digamos que acá en esta parte tengo mi data lake, ¿sí? Ellos, digamos que una estrategia que se ha venido haciendo es categorizar los datos. Digamos que los que están en bronce son datos que me llegan a mí tal cual llega la información. Los silver son los que yo les aplico algún tipo de transformación. Y los gold son los que yo ya enriquecí y ya están listicos para que yo les pueda hacer un análisis, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, una de las estrategias que se deberían empezar a mirar en este peldaño, de empezar a segmentar la información y de tener un data lake. Ya digamos que en los diagramas de integración hablamos de este linaje de datos. ¿Qué es este tema de linaje de datos? Que finalmente el científico de datos o el proveedor o bueno, ese conjunto de datos que ya está listico para analizar, pues hay datos que están enriquecidos o hay datos que llegaron de otro sistema y se fusionaron con otros para calcular un nuevo dato o una nueva información. Entonces, es importante tener claro de a dónde viene ese dato. Entonces, hacer como una escala. Mira, aquí el dato llegó por este sistema, se combinó con este otro sistema y acá en este otro le hicimos tal transformación.
Eso es lo que busca el linaje de datos, entender que esos datos finales que tengo ya listicos para el análisis o para que los consuman otros sistemas, entender de dónde viene cada uno de esos. Entonces, empezar a hablar de estos temas de linaje de datos a través de pues, herramientas que apalancan esto, a través de diagramas y a través de enriquecer nuestra información de negocio. Y bueno, también lo que les decía, si yo tengo, digamos, datos crudos, pero ya los transformé y ya los tengo listico, pues la idea es que no vuelva a reprocesarlos. La idea es que cuando yo ya tengo esos datos de una manera muy depurada, tenga interfaces que me permitan interactuar con esos datos para no tener que volverlos a calcular en otros sistemas o para no tener que volver a hacer reprocesos para otro tipo de modelo que quiera hacer. Aquí, bueno, en el nivel 2, este ya es donde muy pocas empresas ya empiezan a estar. Estos últimos dos niveles realmente parecen utópicos, pero pues se puede llegar allá. En este punto, pues ya los modelos predictivos, es decir, ya no solamente sé qué está pasando en mi entidad, ya no sé qué está pasando o por qué pasó, sino que en estos momentos ya puedo hacer algún tipo de análisis que me permita deducir o inferir una pista y a eso es lo que llamamos nosotros modelos predictivos. Entonces, ya tener algún tipo de esos modelos, tener algún tipo de índice, entender qué se puede hacer, pues es una realidad y entonces ya la compañía sabe que a través de los datos este tipo de análisis es lograble. En este punto ya se sabe, ya tenemos clarísimo también el linaje de datos, ya tenemos claras nuestras estrategias para poder decir, bueno, llegó un nuevo origen de datos, mire, ya lo sabemos integrar así, esta base de datos se tiene que mantener de esta forma, hay logs sobre las actualizaciones entre versión de base de datos y base de datos, hay claros conceptos de integrar. Muchas veces hablamos del concepto de DevOps, que es para el código, y cuando hablamos de datos, bueno, sí, no, es que hay unos scripts ahí. Y no, las bases de datos también tienen DevOps, también tienen una forma de evolucionar. Y ahora que ya no hablamos de una sola base de datos, sino de múltiples bases de datos con diferentes naturalezas completamente diferentes, es decir, una base de datos es de grafos y otra base de datos es columnar. Entonces, aquí tener claras esas estrategias es bien importante. Es decir, para decir, yo soy un nivel 2, yo ya soy un competidor analítico, mi empresa ya hace analítica, no es solamente porque tengamos por allá implementado un servicio cognitivo de Azure o porque utilizamos Google, el traductor inmerso en alguna de las APIs. No, eso no es ser analítica. Tener analítica es que mis datos tienen la suficiente madurez y estructura para poderlos integrar y para que no se me dañe nada, ¿sí? Para tener claras mis versiones de los datos, para tener claras mis versiones de modelos de datos. Y pues en este punto también tener fuentes externas que no tengo propiamente almacenadas o que tengo dispersas a través de redes sociales o de otros medios, pues tener claro que somos capaces de integrarse con cada uno de ellos. Ahí puedo decir que soy un competidor analítico. En este punto ya es los peldaños o las cosas para hacer, pues son pocas, pero parecen pocas, pero realmente pues hay bastante trabajo, hay bastante carne para llegar a ese último peldaño, pues a esa panacea. Y es que ya aquí empezamos a democratizar el uso de Machine Learning y de herramientas cognitivas a través de mis datos. ¿A qué me refiero con democratizar? A que muchas veces acá cuando hablamos de inteligencia artificial, de análisis predictivo, de análisis prescriptivo, lo más difícil ni siquiera es hacer el modelo. O para empresas muy juiciosas que tienen muy claro su negocio y sus dominios de negocio, tampoco es tan claro entender el negocio. Tampoco es lo más difícil es entender el negocio. A veces lo más difícil es simplemente encontrar el caso de uso, encontrar en qué momento podría yo utilizar herramientas que me permitan hacer a mí modelos predictivos. Entonces, en este punto, las herramientas más que las herramientas, los conceptos ya deberían por lo menos estar claros para las diferentes personas que trabajan en la organización. ¿Con qué fin? Con el fin de encontrar esos casos de uso, con el fin de poder
digamos, a veces uno le da foco solo a una cosa, pero si tú ves el scope completo y si cada una de las personas es consciente de que existen unos datos y que a través de esos datos podría mejorar mi proceso de negocio, eso es lo que se refiere a democratizar. Aquí te quiero dar las gracias a todas las personas de Heinsohn. Yo entiendo que aquí nuestra población objeto son las personas externas, pero las personas que son de Heinsohn están haciendo parte de esa democratización al asistir a charlas como esta, al tener un interés, porque el conocimiento no se puede centralizar, no se puede quedar en una sola área. ¿Qué otra cosa debería hacer para pasar al siguiente nivel? Pues es que ese conocimiento de negocio ya es claro que lo puedo responder, ¿sí? Es decir, hay veces que las personas pueden tener ideas, pero piensan que esas ideas son muy locas, que son ideas que no, ¿cómo lo hace? De hecho, ahorita pues estamos haciendo un piloto para un análisis de procesamiento del lenguaje natural. Y entonces las mismas personas de allá de la organización decían, no, pero es que ¿cómo vamos a coger un correo y organizarlo, no? Eso es muy difícil, o sea, y ahí tenían una idea de negocio buenísima para implementar un procesamiento del lenguaje natural, para hacer categorización de textos a través de herramientas cognitivas. Y pues miren, por no tener tan claros estos conceptos, ellos estaban sesgando a que eso no se puede hacer. Eh, Obviamente, en este punto también ya, pues aparte de tener modelos propios, es inherente que vamos a estar en algún momento consumiendo pues herramientas de terceros y herramientas en la nube. Entonces, cuando yo ya tengo claras mis estrategias para saber, bueno, los servicios cognitivos de speech to text, ¿no? Con eso nos vamos con Google. No, mejor los servicios para integración de datos y hacer machine learning. Ah, bueno, esos los hacemos con Azure. No, nuestra empresa es completamente Microsoft, entonces nos vamos a ir todos con los servicios de Azure, pero no quiere decir que nos vamos a ir con todo, con todo. Entonces, solamente para estas cosas en específico vamos a tener esas estrategias. Entonces, definir esos lineamientos y estrategias para consumir herramientas de terceros, porque va a ser inherente, o sea, el que te diga hoy que es experto en todo y que se las sabe todas pues, que te está metiendo el cuento, porque tú ahorita necesitas encontrar aliados que sepan más de alguna cosa y de otra. Entonces, nosotros en Heinsohn tenemos diferentes también aliados cuando entendemos que hasta allá no llega nuestro conocimiento, ya sea de negocio o técnico. Entonces nosotros también tenemos aliados, nosotros también somos aliados de las nubes y también estamos en capacidad de poder orientar y generar soluciones a través de esas alianzas. Entonces, por último, ese último nivel, pues, al que quisiéramos estar todas las empresas a las que nosotros ayudamos acá en Heinsohn, les damos las consultorías, pues, a la que queremos hacer que lleguen todas, es a este punto, que sean un competidor analítico, ¿sí? Este punto, pues, es muy difícil. Hay muy pocas empresas que realmente pueden decir que están en este nivel, aunque hay muchos también ya que tienen aruñitos y varias cosas, varios rasgos de estas. Pero entonces aquí ya aparecen nuevos roles. Aparte de tener pues su analista funcional, ya tenemos es como personas que se les conoce como traductores de negocio. ¿Cuál diferencia hay con ellos? Que ellos entienden muy bien la parte técnica y también entienden muy bien la parte de negocio. Aunque, como digo, nadie se las puede saber todas. Ellos entienden las dos partes, pero no son capaces de desarrollarlas. Pero que sí son capaces de escuchar una necesidad y de coger a nivel técnico y decir, miren, necesitamos hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, las empresas que ya son competidoras analíticas tienen roles de esta índole, ¿sí? Personas que tienen esas capacidades y saben que las tienen y saben cómo utilizarlas. Pues que en estas empresas, en competidores analíticos, ya se sabe que los datos son lo más valioso, ya se sabe que los datos, mejor dicho, cuando se trata de invertir en datos, siempre va a ser lo primero, siempre vas a tratarse de hacer de la mejor forma, ¿sí? En este punto, los datos, pues obviamente ya tienen un conocimiento, o sea, más dicho, ya las personas tienen un conocimiento de negocio muy, muy refinado, ¿sí? Entonces ya se tienen claras las estrategias de UX y de CX para plantear los nuevos casos de uso, para priorizarlos. Ya se tiene claro también otro
otro concepto que nace con el DevOps, que es el MLOps. Tal vez se parecen mucho, pero lo que pasa es que cuando yo ya soy un competidor analítico, yo ya no aspiro a que ya exista una herramienta que me haga algo, ¿no? Yo ya entiendo también mis datos, que yo ya sé que mis datos tienen una naturaleza única, entonces yo empiezo a desarrollar mis propios modelos, empiezo a desarrollar mi propia analítica y para eso voy a necesitar fases de experimentación. En DevOps no existe nada de esto, entonces en MLOps existen como otras vertientes que hablan de esa madurez de los datos, de ese linaje de los datos y esa forma en la que yo puedo experimentar y cosas que no van a volverse finalmente productivas, pero que sí me van a dar a mí un insight, una visión para mi negocio. Bueno, acá hay pues un diagramita, lo que normalmente se debería hacer en estos primeros pasos, que es donde la mayoría de las empresas están, y es que es un data rallying. Entonces, es la manera como unas estrategias para poder integrar y limpiar esos datos. Cuando yo hago este ejercicio de esto que estoy viendo aquí, puedo decir que tengo unos datos y que puedo llegar a tener una madurez buena en mi compañía con los datos. Si no estoy haciendo este tipo de ejercicios antes de empezar un sistema o antes de empezar a hablar de datos, bueno, quiere decir que por ahí tengo que empezar a hacer correctivos y empezar a mirar por acá. Entonces, por un lado tengo el perfilado y por el otro lado tengo la transformación. Yo varias veces les mencionaba la palabra caracterizar, caracterizar. ¿Cómo se caracteriza? Perfilando los datos. Entonces los reviso en conjunto y los reviso individualmente. Entonces empiezo a revisar la forma semántica, la forma sintáctica del dato para determinar cuál es su mejor forma de tratamiento. Sí, sí, no todos los datos pueden ser string y ya, o no todos los datos que son enteros los voy a convertir en bit de 64 bits, o sea, no. Entonces aquí entonces yo empiezo a revisar los datos individualmente y también los empiezo a revisar en conjunto para empezar a aplicar esos modelos estadísticos y para ver qué tipo de visualizaciones podría llegar a hacer. Y por el otro lado está la parte de la transformación. Entonces aquí es donde generalmente los data engineers se esfuerzan más y es en estructurar, en limpiar y enriquecer la información para que pueda yo generar un modelo que tiene data valiosa, la cual ya va a ser consumible por otros sistemas o por usuarios finales. Otro tener glosarios o diccionarios de datos, que los mencioné, métricas que se sacan a través de lo que mencionaba de estadísticas, calidad de datos, que es lo que también se hace aquí en la parte de transformación de estructurar, limpiar y enriquecer. Eso lo hago pensando en la calidad de mis datos. Ownership, que es el dominio, quién tiene acceso a qué, quién es el dueño de qué información. Y políticas, porque no todo el mundo puede acceder a mi información, no toda la información va a estar almacenada en una misma base de datos. Entonces, si mi base de datos si mi información, la que estoy manejando es de tipo logs, pues yo me iría por bases de datos indexadas. Si mi información es más de relacional, pues me voy por bases de datos normales con el concepto ACID. Si mi relación es para revisar redes y relaciones con otros datos, me iría más por una base de datos orientada a grafos. ¿Sí? Entonces, en esas políticas y ownership es donde se habla más de herramientas, pero las otras hablan más de concepto y de cómo represento a mi negocio. Bueno, creo que en este punto ya podemos hablar de, pues, o sea, en este punto quiero que sepan y que entiendan que no todo el mundo puede ser los niveles más altos, que es muy natural si estamos en los niveles más bajos y quiero, pues, como decirles qué estrategias vemos nosotros que se pueden hacer para empezarnos a estructurar y a organizar y empezar a dar un inicio a esta madurez de los datos. Y una muy importante es que generalmente cuando llegan tecnologías nuevas, uno lo que hace es como, uy, bueno, ponga ahí en la hoja de vida, necesitamos un equipo nuevo que me empiece a hacer aquí inteligencia artificial y contrate los nuevos. Y no es tan así. Sí es bueno, digamos, contratar o tener en el pool de personas expertas de afuera que tengan otra visión, pero también es mucho más valioso
combinarlas con personas que están dentro de la organización porque ya conocen el negocio, porque ya conocen cómo funciona, conocen partes de los procesos, conocen cosas pues muy puntuales de su negocio y de su organización. Entonces es bien importante capacitar a su equipo antes de pensar en contratar, ¿sí? Sí hay que meterle carne, digamos, pero siempre es mejor irme por intentar primero capacitarme y buscar ayudas o aliados tecnológicos. Entonces, en eso va el siguiente punto, encontrar aliados. Nosotros en Henson, algo que me siento como muy orgulloso de trabajar en Henson, es que nuestros clientes no nos ven solamente como el proveedor o el tercero. En los proyectos que yo he participado, que no puedo decir que son todos porque hay muchísimos, entonces no puedo dar la generalidad, pero sí puedo decir que los proyectos que yo he participado desde la preventa, son clientes que nos quieren buscar a nosotros, que tienen otros proveedores, pero que nos ven a nosotros como aliados, como consultores, que nos ven a nosotros como no solo nos pagan por hacer un desarrollo o por pensar o construir una solución, sino que nos ven es como que nosotros somos capaces de orientarlos. Y asimismo, nosotros tenemos aliados que nos ayudan también a orientar nuestro trabajo y a trabajar con ellos. Y una cosa muy importantísima para crecer es que parte del éxito es fracasar. Entonces, siempre es cierto que hay un tema monetario y hay un tema de tiempos, generalmente siempre tenemos eso, pero tratemos de ser lo más proactivos y de pensar en pilotos, en cosas que puedan fallar. Esos fallos, esos fracasos, si lo queremos llamar así, son parte del éxito. Nosotros siempre ponemos en las páginas de software y en general, una empresa siempre muestra sus casos de éxito, pero detrás de cada uno de esos éxitos hay 100.000 tropiezos. Entonces hay que permitirse hacer eso. Hay que tener el espacio para poder decir, bueno, vamos a intentar implementar un modelo. Uy, no, mire que los datos no me dieron, pero mire que sí me di cuenta que soy capaz de evaluar esto. Eso pasa mucho en Machine Learning y es que yo me hago una pregunta de negocio, pero cuando veo la naturaleza de los datos que tengo no la puedo responder, pero sí me hago una pregunta similar o una pregunta que tenga que ver y que igualmente me va a dar un valor en mi negocio. O incluso podría llegar a implementar otra cosa. ¿Cómo se hace esa parte? A través del User Experience y el Customer Experience. Por eso es que en nuestra tercera charla, pues vamos a ver cómo es que se une este mundo de los datos con ese mundo de las estrategias para encontrar esos objetivos de negocio. Entonces, pues bueno, retomando aquí lo de encontrar aliados y no solo proveedores, pues el Henson Week, aparte de querer capacitar y de querer mostrar y de contar con unos grandes aliados, con unas grandes charlas, pues también tiene unos descuentos y tiene una serie de beneficios que pues se pueden aprovechar ahora en estos tiempos. Entonces, en la página del Henson Week están todos nuestros servicios. Y pues digamos que las estrategias y las consultorías que hagan falta, gracias al Henson Week hay unos descuentos, hay bolsas de horas gratuitas y pues nada, la idea es que se motiven a intentar pues contactarnos, buscarnos sin ningún compromiso, como dicen. Henson siempre está como muy expectante para hablar y para encontrar nuevos aliados y nuevos clientes. Bueno, creo que hasta ahí llega mi presentación. No sé si ahorita tenemos dudas. Sí, Will, muy interesante me pareció. Muchas cosas importantes. Entre las que más me llamaron la atención está el hecho de lo que decías de la empresa con la que estamos trabajando, que no alcanzaba como a conseguir las posibilidades de lo que estamos haciendo. Y lo otro que al fin y al cabo tienes razón, o sea, termina siendo un aprendizaje, toda esta implementación de datos y un aprendizaje necesario porque esto realmente es el futuro, ¿no? El futuro cercano. Así es, así es. Sí, super Will. Will, tenemos un par de preguntas, me parecieron interesantes. Una que nos hacen en YouTube es ¿qué ventajas competitivas pueden llegar a alcanzar las compañías que adopten estos modelos de analítica? Bueno, las ventajas competitivas son, digamos que innumerables. Es más dependiendo al negocio
que podríamos ver esas ventajas. Pero a nivel genérico, ¿qué es lo que podemos hacer? Que podemos alcanzar capacidades que antes no teníamos. Eso es lo que nosotros queremos inicialmente cuando implementamos esto. Es decir, algo que yo no me imaginaba que podía analizar, algo que yo no sabía que se podía hacer, eso es lo que queremos hacer, apalancar con estas nuevas herramientas y encontrar esas ventajas propias en cada negocio. Pues digamos que las ventajas, si te quiero mencionar así unas genéricas, pues mejoran la productividad, mejoran los reprocesos, ¿sí? Pero eso es algo muy genérico. Realmente, precisamente a nosotros nos gusta siempre acercarnos mucho al cliente y a su negocio, es para entenderlos y para orientarlos y hacerles ver esa ventaja, cómo se puede explotar. Ok, muy bien. Y la otra que nos hacen es, ¿en cuánto tiempo puedo llegar a tener, o pues la compañía puede llegar a tener insights valiosos después de la adopción de la analítica o de Eh, estos de- modelos? no, ¿en tener qué? Perdón, es que no te escuché lo Insights último. valiosos, como llegar a conclusiones valiosas a sacar datos. Ah, listo. Sí, claro, esas conclusiones valiosas son bien importantes. Eso depende más de, bueno, obviamente de un tema de datos, pero también de mucho del negocio, de qué también. Yo esos insights los podría obtener muy rápidamente si, o sea, algo que me gusta trabajar a mí es que primero se empiecen con esos talleres de co-creación, estos talleres de design thinking y estos talleres que me aclaran a mí el negocio para que yo tenga bien claro qué es lo que quiero y apuntarle a eso. Entonces, digamos que para dar un número o un estimado de tiempo, yo puedo llegar en meses a encontrar insight de negocios si hago mi estrategia primero, entender bien qué es lo que quiero y luego ya veo cómo lo quiero hacer. Claro, un proceso bien estructurado. Ujú, así es, Al final, eso termina siendo la consultoría de analítica de datos, entiendo, ¿no? Sí, la consultoría se orienta más es a coger un set de datos y a empezar a mostrarle, mire lo que se puede hacer con los datos, mire la información tan valiosa que tiene aquí, mire todo esto que le podemos llegar a explotar. Entonces, esa consultoría que podría llegar a ser gratis, si la toman ahorita en el Hands-on Week, les va a dar también como esas nuevas ideas y como esos insights para apalancar su negocio. Will, ¿y por qué crees que las empresas pueden llegar a ser un poco temerosas? Tú lo estás viendo en la presentación, pero me gustaría que te explicáramos un poquito. Sí, sí, las empresas generalmente son temerosas por dos razones. Eh, una porque por desconocimiento, ¿no? Porque le hablan de inteligencia artificial, de machine learning y como que eso suena de una película. Incluso, pues sí, hay gente que no, no tiene tan claro ese concepto de inteligencia artificial, entonces piensa que eso es meter robots o cosas así. Entonces también piensan por ese lado. Y por el otro lado, son personas que tal vez, o son empresas que al no tener como su estructura y su estrategia de datos clara, pues tampoco ven cómo implementarlas, o sea, no tienen como un fondo para poder, como un lienzo para empezar a pintar, todavía no lo tienen claro, entonces prefieren no meterse en eso, prefieren como, no, yo sigo trabajando aquí, pues, bueno, pero pues es importantísimo, ya lo vimos, para dónde va toda esta tecnología y para dónde va todo esto, pues a monetizar y a cambiar cosas dentro de mi negocio. Claro, de acuerdo. Bueno, Will, muchas gracias. En verdad estuvo muy interesante. Gracias a todas las personas que asistieron y que nos acompañaron durante esta hora. Esperamos que les haya interesado, que les haya llamado mucho la atención, que hayan aprendido también. Ayúdenos por favor llenando la encuesta que está en el chat de la página y cualquier cosa, cualquier duda, no duden en contactarnos y nos vemos el viernes a las 10:30 con la última de estas 3 charlas de inteligencia artificial que tenemos. Va a estar Wilson y va a estar Manuel López, líder de UX de Heinsohn. Muchas gracias por venir.